Y mi número más alto es el 5000. ¿Ok? ¿Cuántos números quieren? Esto evidentemente va a ser en función de su muestra, ¿no? Yo le voy a decir que me dé 50 números aleatorios. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿cuántas columnas en la tabla? Ahí le dejo las 5 columnas, etc. Y le voy a dar a calcular. Y es muy sencillo. Entonces, los números aleatorios que a mí me generó van a ser distintos a los números aleatorios que le generó a Alison, los números que le generó a Abby o a Alex, ¿no? O sea, son números diferentes. Si ustedes ven, es un proceso muy sencillo. Y al final, estos números que les va a estar diciendo, si ustedes lo revisan, están y cumplen, ¿no? Con esa condición. Están entre 1 y 5000, y son los 50 números que yo les pedí. ¿Ok? Para todos vamos a tener muestras distintas. Puede ser que alguno de ellos coincida, pero vamos a tener muestras diferentes. ¿Ok? Bueno, esa es una de las situaciones. Por ejemplo, es lo más sencillo, ¿no? Buscar los números aleatorios. Ahora, por ejemplo, si yo le digo que me dé un intervalo de confianza, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita en SPSS? O antes de pasar a intervalo de confianza, le digo que me dé una proporción. Vamos a ver, por ejemplo, en proporciones. Nuevamente me voy a introducir datos. Y aquí me dice, ok, las proporciones, ¿para qué las usamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo son útiles las proporciones? ¿Con qué tipo de datos? ¿Qué tipo de variables usamos para proporciones? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No? O sea, las distribuciones, vimos las distribuciones hipergeométricas, la Poisson, la binomial, la normal, la T, y dijimos que esas distribuciones se utilizaban 3 de ellas para un cierto tipo de datos y 2 de ellas para otro tipo de datos. Lo mismo las proporciones. Las proporciones, ¿con qué tipo de datos las trabajamos? Acuérdense que las proporciones, chicos, nos sirven cuando tenemos datos o variables nominales, generalmente, ¿ok? O categóricas. Es decir, de 17 alumnos, ¿cuántos han resuelto la evaluación docente? 1. Y por cierto, tocando la evaluación docente, antes de que se nos olvide, saquen sus celulares, métanse a evaluación docente y llegan a evaluación. Estoy un poco porque me acabo de dar el pelito. Lección 1 ha hecho su evaluación. Así es. Ahí está. Tenemos el programa de economía. ¿Cómo? No, es que ni siquiera estamos, porque si no, me van a volver a mandar mensaje más tarde. Entonces, mejor en clase de crear. Mike, ya me traes el foto. De hecho, hoy me lo. Hoy te lo tengo que dar. Sí, para ver y ajustar. ¿Lo que hacer? Bien. Según yo está en encuestas, ¿no? Ajá. Y está. Sí. Sí, siempre los dejan. Bueno, no es que los dejen, es que ni siquiera los pasan a limpiar. Ni a barrer.
seguir entonces. ¿Ya estuvo? ¿Sí? Ok. Entonces les comentaba, vamos a suponer que ustedes quieren hacer una proporción. Las proporciones, recuerden chicos, que se utilizan mucho cuando tenemos datos cualitativos. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es qué parte o qué porcentaje de nuestra muestra cumple con cierta característica. ¿Sale? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de alumnos trae una playera verde? ¿Ah? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, pues evidentemente en el numerador van a ir los alumnos que traen una playera verde, ¿no? Y dentro de nuestro denominador el total de alumnos. Si nosotros contabilizamos los 4, 6, 8, 10, 12, pues tenemos 2 de 12. ¿Ok? Y esto pues nos va a dar nuestra proporción. Entonces, ¿cuántos traen una playera verde? El 16.6%. Y si ustedes observan, inclusive nos dan intervalos de confianza, ¿no? A través de distintas pruebas, por ejemplo, a través de la prueba sacada de Fisher, a través de la prueba de Ward, a través de la modificada de Ward, etc. Entonces, nos estarían dando los intervalos de confianza entre los que puede oscilar esta proporción del 16.6%. ¿Ok? Si nosotros nos vamos nuevamente a esto, pero ahora vemos cuántos chicos traen playeras negras. 5 de 12. Entonces, 5 de 12, pues vamos a calcular que va a ser cerca del 40%. Y aquí tenemos, inclusive fíjense que se va haciendo como un historial, ¿no? O sea, primero calculamos 2 de 12, pero en la parte inferior, posteriormente 5 de 12 y se va a agregar. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer intervalos, el intervalo se puede hacer y es mucho más eficiente cuando trabajamos con las medias. Entonces, nos vamos a variables continuas. De hecho, si ustedes lo ven, aquí nos está diciendo para qué son estas estimaciones. Una para datos agrupados, otra para variables continuas. En las variables continuas vamos a utilizar 3 pruebas importantes. Vamos a trabajar con 2 indicadores, una es la media y otra es la desviación estándar, que es lo que nos va a permitir trabajar todas nuestras distribuciones. Y la otra, pues es la mediana, ¿no? Que la mediana también se utiliza en algunas ocasiones, y de hecho lo vamos a ver ahorita que vayamos a SPSS, que los intervalos nos los calcula con la media y con la mediana, porque cambia. ¿La media qué es? Definición estadística de la media. Con eso comenzamos el curso. A ver, ¿qué es la media? Es más, estoy segurísimo que lo saben desde la prepa. Es más, desde la primaria, porque es casi de los primeros ejercicios que nos enseñan. Cuando ya avanzamos en matemáticas, y van como por quinto año, por ahí más o menos. Digo, en quinto antes les enseñaban raíz cuadrada y cúbica, ¿no? Ahora nos enseñan que medida de descenso central es lo que se tiene a dividir la suma de un comportamiento de números. Ok, entonces la media al final es el promedio de un conjunto de datos dividido entre el número de datos. Pero ¿cuál era el problema de la media? ¿Se acuerdan? Que podría introducir valores atípicos. Valores atípicos. Entonces, ese es el problema de los promedios, ¿no? Esos valores es sensible a valores extremos. ¿Y cómo lo corregimos a través de la mediana? Entonces, la mediana va a ser el valor al centro de todo tu conjunto de datos. Esa es la ventaja que tiene la mediana. Se supone que en teoría tendrían que ser muy parecidas. A veces no ocurre así, pero generalmente siempre va a ocurrir así. Entonces, vamos a tener aquí en variables continuas, la que se utiliza mucho es la media. Es como la variable principal para generar todo, distribuciones y todo, trabajar con media. No es tan usual la mediana, sin embargo, la mediana es como más eficiente. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer el intervalo de confianza para la media, ¿qué necesitamos? En teoría, ¿qué es lo que se necesitaba para generar un intervalo de confianza? Acuérdense que el intervalo de confianza estaba construido, es igual a mi indicador o a mi estimador, menos más el valor de z que va a multiplicar a la desviación estándar entre la raíz de él, ¿no? Más o menos. O creo que era esto,
la raíz de todo esto, algo. Pero esta era la forma de generar ese intervalo de confianza. Entonces, ¿qué datos son los que requiero para ese intervalo de confianza? 4 datos, ¿no? 3 datos. 3 datos, perdóname. La media, la desviación estándar, o tu error y la varianza. Vamos a estimarlo. Vamos aquí a trabajar con datos aleatorios, ¿no? Porque no tenemos nada como bien definido, pero vamos a suponer que nuestra media muestral estamos trabajando con ingresos. El ingreso promedio de una familia mexicana vamos a suponer que es de 2,458 pesos a la semana. ¿Ok? Con una desviación estándar, ¿de qué les gusta? 285. 285. Vamos a ponerle. Y si la desviación estándar de la muestra es esa, nuestro error estándar de cuánto será. O la varianza. ¿De cuánto será la varianza? Si tenemos una desviación estándar de 285, ¿de cuánto será la varianza? ¿Cómo sacamos la varianza? Elevando al cuadrado, ¿no? Elevando al cuadrado de la desviación estándar. Ok, 285 al cuadrado, ¿cuánto es? 81.225. ¿No? Ahí la tenemos, ¿vale? Y nuestro error estándar, ¿de cuánto quedaría? Tamaño de la muestra vamos a dejarlo también de 268 personas. Para una población de que les gusta de 10,000 familias mexicanas, ¿no? Con un nivel de confianza del 95%. Y un error estándar del 5%, ¿les parece bien? Entonces vamos a calcular. Okay. Vamos, es que aquí nos dice, fíjense, y esto es importante porque nos da 3 alternativas posibles. Puedes trabajar con la desviación estándar, o bien con el error estándar, o bien con la varianza, con la que ustedes tengan disponible, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo lo único que tengo es la desviación estándar. ¿Y por qué la desviación estándar? Porque es lo más sencillo de estimar y de entender, además. Entonces, calculamos y nos da nuestro intervalo de confianza y además nos los da basado en 2 estimadores. ¿Cuál y cuál? Prueba Z y prueba T. Si ustedes observan, son muy parecidos los valores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, antes de que yo les explique el por qué, ustedes ya lo deben saber. ¿Por qué son muy parecidos los valores en ambas pruebas? Porque el número es mayor a 30 y entonces la Z es para una distribución normal y la T student después de ciertos valores se acerca a la distribución de una normal. Es correcto. Entonces, fíjense, básicamente es por eso. Porque si ustedes observan, nuestro tamaño de muestra es de 268 elementos. Ajá, eso es N, lo que tenemos ahí. Por eso es importante el tamaño de muestra. Tenemos una, fíjate ahí, Javi, la varianza se queda de 81.225, ¿no? Se la quitamos y en automático nos las estructuró. Pero fíjense que el tamaño de la muestra que damos que fue de 268. A partir de 100 elementos en la distribución D, los datos tienden a comportarse como una normal. Se acerca al valor Z de la distribución normal, es decir, 1.96 al 95% de confianza. ¿Se acuerdan de eso? Entonces es por eso que aquí nuestros datos son muy, muy parecidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo cambio? Voy a introducir los datos y ahora en lugar de una muestra de 268 me voy con una muestra de 27. ¿No? Vamos a ver qué pasa ahí. Fíjense, aquí hay una diferencia un poquito más marcada. No es tanto, pero sí es un poquito más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque los límites podríamos pensar que son límites muy cercanos, 2350 y 2345, es decir, hay una diferencia de 5 menos y de 5 más.
el rango se amplía en 10 básicamente. ¿Sí lo notan todos? ¿Por qué? Porque en la prueba Z es una prueba más abierta. Va de 2000, perdón, más cerrada, va de 2350 a 2565. Mientras que en la T es de 2345, es decir, 5 posiciones más hacia la izquierda y 5 posiciones más a la derecha. Entonces la prueba T es una prueba más abierta. Ajá. Eso es lo que pasa cuando tenemos una muestra más pequeña. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer que ustedes quieren hacer un intervalo de confianza para la mediana. Vamos a ver qué es lo que nos pide para la mediana. Fíjense que aquí la mediana inclusive es un poquito más sencillo, porque no es el intervalo de confianza de la mediana u otro percentil para el tamaño de muestreo. Vamos a pensar que nosotros partimos de una muestra de 183 elementos. ¿Qué percentil quieren? Como estamos trabajando con la mediana, pero inclusive podrían ustedes modificar el percentil, pero el percentil de la mediana pues sería el percentil 50, ¿no? Porque es el que está al centro de los datos. Con un nivel de confianza del 95%, pero ustedes lo pueden modificar, vámonos a 90%, ¿no? Y calculamos ese intervalo de confianza para la mediana. Y fíjense cómo nos dan los datos. Nos dice tu límite inferior es de 80 y tu límite superior es de 104. ¿Ok? Con un rango de 92 hace valor al centro que va a ser de 92. ¿Por qué? Porque el 92 está justamente entre los dos valores inferior y superior, 80 y 104. Justamente ahí al centro queda mi rango. ¿Ok? Esa es otra forma de generar este intervalo, pero desde la mediana o desde ese percentil. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me voy a un 95% de confianza? Voy a dejarla igual, solamente va a cambiar 95%. A ver cómo me la ajusta y tendría que ser un poco más cerrada la estimación. Fíjense, acá está. No, de hecho es más abierta. 78 a 106. ¿Y qué pasa si la modifico a 99%? Se va a abrir todavía más. Muy bien, Javi. Entonces, ¿por qué? Porque el 99% es casi que sí o sí tiene que estar el dato dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Y fíjense que va de 74 a 110. Ajá, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues el tamaño. ¿Cómo podemos ir jugando precisamente con estos intervalos? Y al 90% digamos que es el que es un poco más cerrado, al 95% se va a ir abriendo y al 99% va a ser todavía más abierto porque el valor de la mediana, el verdadero valor de nuestro parámetro tiene que quedar en ese intervalo de confianza. ¿Ok? Y si ustedes quisieran generar un tamaño de muestra, por ejemplo, para una proporción, ¿dudas hasta aquí, chicos? Como ven, es muy sencillo este software. Para cosas básicas es muy sencillo. Vámonos para el tamaño de muestra. Ahí está. Entonces, yo quiero generar un tamaño de muestra para una proporción o un estudio descriptivo. Pero, ¿qué pasa si lo quiero hacer también para dos medias? Bueno, pues tendría que generar un tamaño de muestra para dos muestras distintas, ¿cierto? Entonces, vamos primero con una proporción. Vamos a suponer que a ustedes lo que les interesa es saber ahorita la intención de voto de las personas o de los chicos en función de las municipalidades, de las senadurías o de la presidencia de la República, ¿no? ¿De cuántas personas será la población en la Ciudad de México de votantes? ¿No han visto más o menos de cuánto es el padrón? ¿No? Vamos a suponer que el padrón de electores en la Ciudad de México viven alrededor, Ciudad de México y área conurbada, vive alrededor de 20 millones de personas. ¿Sí? O 15 millones, ¿cuántos serán? Y de esos 15 millones, vamos a suponer que tenemos un padrón electoral de 10 millones de habitantes, ¿sale? 10 millones.
cuestiones delicadas. Fíjense, la frecuencia de participación anticipada. Cuando ustedes no la conocen, chicos, la probabilidad es lo que nos dice. Si ustedes no conocen cuántas personas van a votar, no saben qué probabilidad de personas va a salir a votar, ¿a qué regla de probabilidad nos apegamos? La primera que aprendemos, ¿no? De la moneda, de 50-50. 50-50, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la probabilidad de que el 50 de ellos salga a votar y el 50 que no salga a votar, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta probabilidad. Si ustedes ven, aquí esta generación de muestras nos facilita mucho el proceso. Cuando ustedes hacen toda su ecuación, tienen que ver T por 1 menos U entre tal, y vuelve a hacer todo un rollo. Y aquí no, porque aquí solamente nos dice cuál es la probabilidad de que la gente vote o no vote. No la conozco. Si ustedes la conocieran, entonces aquí le cambian el dato. Ahora, ¿cuál es el índice de confianza? Más o menos como porcentaje de 100. ¿A qué nivel de confianza lo quieres manejar? 5%, 1%, 10%. Vamos a trabajar al 10, al 5 y al 1 para que vean qué pasa con las muestras y cómo se van comportando. ¿Ok? Vamos a trabajar primero al 10. ¿Sale? Entonces, vámonos a calcular. Fíjense cómo nos sale inclusive las muestras ya aquí de manera directa. Si yo lo trabajo al 95% de confianza, no es necesario que yo encueste a 300,000 personas que van a votar. ¿A cuántas personas basta y sobra para saber si van a votar o no? ¿O por quién es su intención de voto? 97. 97 personas, ¿no? Al 80%, 42. ¿Cuál es el riesgo de un 80%? Pues que nuestros resultados pueden ser muy frágiles, ¿cierto? Al 90%, 68. Pero fíjense cómo cambia, es decir, del 90% al 95% la muestra no crece mucho. Pasa de 68 a 97, crecen 29 observaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa del 95 al 99%? Casi se duplica el valor. Pasamos de 97 a 166 observaciones. Estamos casi duplicando el valor. ¿Y qué pasa si ustedes son muy rígidos y quieren tener un margen de error del 0.01, 99.99%? Tendrían que tener una muestra de 379 electores, ¿no? Entonces es por eso, y aquí está, fíjense la fórmula que yo les mencionaba hace un momento. Esta de las probabilidades de tamaño de la población por la proporción que sale, la probabilidad de los que van a votar, por los que no van a votar, etc. Entonces, por eso es que cuando ustedes hacen sus encuestas o las de intención de voto, pues no se requiere encuestar a tantas personas. Por supuesto que las casas encuestadoras lo que busca es tener la mayor cantidad de personas encuestadas, ¿no? Para ver el margen o la intención precisamente de voto. Pero no es necesario hacer tantas encuestas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo el índice de confianza lo bajo a 5? Vamos a decir, fíjense que aquí el índice de confianza sí cambia. Porque este límite de confianza va a estar en función del margen de error, chicos. Esto sí va a ser diferente. Entonces, con un margen de error del 5%, es decir, si yo estoy dispuesto a aceptar un margen de error del 10%, mi muestra va a ser de 97 electores. Si yo estoy dispuesto a aceptar un margen de error del 5% a bajarlo, mi muestra va a crecer muchísimo. Con un margen de error del 5%, entonces me dice, tienes que encuestar a 385 personas. Eso pasa de 97 a 385, es decir, 300 personas más aproximadamente. ¿Qué pasa si yo este margen de error todavía lo cierro más? Y digo, no, es que yo quiero tener un resultado mucho más exacto. Y ese margen de error dispuesto a asumir lo bajo al 1%. Fíjense a cuántas personas tendría que encuestar al 95% de confianza, a 9.595 personas. Es decir, esos márgenes de error
que al parecer pudiera ser no tan importantes, sí son muy fundamentales a la hora del muestreo. Si ustedes quieren saber de una manera eficiente a cuántas personas pueden encuestar para conocer la verdadera intención del voto, pues saben que entre más grande sea su muestra va a ser mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de cosas las pueden hacer con este software. Yo lo siento que es muy sencillo, no hay mucho además es muy intuitivo porque te va diciendo qué es lo que puedes ir generando y los datos que tú necesitas. Por ejemplo, si ustedes quisieran comparar dos medias, ¿no? Pues para comparar dos medias, lo primero que tenemos que hacer es, si vamos a trabajar con dos lados de la curva, es decir, las dos colas de la curva, y tu grupo 1 de cuánto está compuesto y tu grupo 2 de cuánto está compuesto. Y eso nos va a dar entonces, vamos a suponer que lo tenemos así, y nos va a dar nuestro tamaño de muestra, ¿no? Mi tamaño de muestra 1 va a ser de tantas personas, mi tamaño de muestra 2 de tantas personas, y mi tamaño total de muestra de tantas personas. ¿Ok? Bueno, entonces, vámonos a SPSS. El día de hoy ya les compartí unos datos. ¿Quieren ir por un café antes de empezar? ¿Ok? 5 minutitos entonces, o 10, no, que ahora